Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, comprender que la conquista de México fue el suceso donde los españoles someten al pueblo mexicano para apoderarse de su territorio y de su población. Pero antes, vamos a repasar lo trabajado la sesión anterior. Si ustedes recuerdan, en esa oportunidad el título de la clase era fue el Tratado de Tordesillas. Y que ahora vamos a empezar a definir y a describir. El Tratado de Tordesillas nace el día 7 de junio de 1494 en la ciudad de Tordesillas, en donde Castilla y Portugal firman un tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, una línea imaginaria, 370 leguas al oeste de las islas Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. Bueno, de esta forma los reyes católicos y el rey de Portugal se ponen de acuerdo sobre qué conquistas van a poder realizar en relación con esta división del mundo, recién del mundo y del continente recién descubierto. Bueno, después de este breve resumen nos vamos a concentrar en la clase del día de hoy, la conquista de México. ¿Ya? Bueno, la conquista de México va a ser uno de los más grandes sucesos donde vamos a ver que el sometimiento del pueblo mexicano por parte de los españoles fue crucial a la hora de apoderarse de su territorio y de su población. Vamos a tener como personaje principal Hernán Cortés, el desembarca, ¿cierto?, en la isla de Yucatán eh, para seguir su trayecto y llegar al territorio azteca. Bueno, cuando llega al territorio azteca, él fue recibido por Montezuma, el emperador del momento, quien posteriormente va a morir en manos de los propios españoles. Bueno, esto significó de que posteriormente la caída del imperio de Tenochtitlan, o el imperio, la ciudad de Tenochtitlan, el centro del imperio azteca, en manos de los españoles. Vamos a continuar avanzando. La conquista de México. Bueno, la conquista de México del Imperio Azteca, que es lo mismo, fue un proceso histórico que ocurre entre los años 1517 a 1521. Hay que considerar incluso la llegada de los primeros españoles a, a las costas de los pueblos mayas, hasta la caída de Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés y su hueste de españoles. Bueno, la conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles eh, al mando del conquistador español Hernán Cortés, ya en nombre siempre de la corona española, y quien la representaba en ese momento era el rey Carlos V. Bueno, como primer antecedente de la conquista de México va a ser el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Ya desde ahí nosotros tenemos antecedentes de este sector. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano, que se va, después de él van a continuar oleadas de otros conquistadores españoles que vienen con el mismo afán de llegar acá a América. Bueno, vamos a continuar con este relato. Los españoles van a llegar a las costas de México ya en febrero de 1519. ¿Ya? Los españoles en esa misma fecha van a avanzar, van a llegar a la península del Yucatán, donde van a encontrarse, ¿cierto?,
los mayas, los van a invadir, los van a someter, los vencen, le hacen regalos también eh, mutuamente. Hernán Cortés también recibió algunos regalos. Los españoles van a continuar después su recorrido. eh, con la idea, ¿cierto?, de llegar a la gran Tenochtitlán. Bueno, en su recorrido a Tenochtitlán, Hernán Cortés se va a encontrar con una gran diversidad de pueblos, ¿bien? Y que curiosamente se van a unir a él porque son pueblos que son enemigos de los aztecas. Por lo tanto, Hernán Cortés se va a aprovechar de esta situación para, en este sentido, poder reclutarlos y invitarlos, ¿cierto?, para que formen parte de las filas del ejército español. Bueno, Hernán Cortés le dio este carácter a la conquista de México. Él fue, en este sentido, él se dejó llevar también por esta pugna que existían entre los pueblos que estaban fuera de los dominios de los aztecas, ¿ya? Por lo tanto, para Hernán Cortés fue una, una posibilidad de poder llegar, ¿cierto?, con una cantidad mayor de soldados, ¿verdad?, indígenas amigos eh, a Tenochtitlán. Bueno, los españoles con Hernán Cortés van a llegar a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. ¿Y quién los recibe? El gran emperador del azteca del momento, Montezuma. ¿Ya? Fueron muy gentiles, reciben a Hernán Cortés con honores, le da alojamiento. Y bueno, posteriormente ya conocemos la historia. eh, los españoles van a tomar como rehén al emperador que también los recibió. Es así como va a empezar la conquista de México. Hernán Cortés va a sitiar el lugar. Van a encontrar, ¿cierto?, eh, mucha desolación, muchos conflictos, combates. Van a librarse de guerras, ¿verdad?, violentas, ¿verdad? Bueno, a partir de 1519 se da inicia el periodo de la historia de México conocido eh, como el periodo colonial allá en México, que duró 3 siglos hasta la independencia de México, ¿ya? Entre 1521 y 1821. Bueno, vamos a continuar avanzando. Es el turno de que nosotros podamos eh, describir la ruta de Hernán Cortés hasta Tenochtitlán, la expedición de Hernán Cortés. Bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, Hernán Cortés él fue el capitán elegido para esta expedición, para ir a México. Él rápidamente se organiza, se pone en marcha, ¿cierto? En primer lugar, pone en marcha los preparativos, logra reunir gran cantidad, ¿cierto?, una gran cantidad de hombres, naves, ¿verdad?
municiones, arcabuces, caballos. El ejército que estaba liderado por Cortés lo estaba compuesto por más de 600 hombres que se dirigieron, ¿cierto?, hacia el interior para llegar a la ciudad de Tenochtitlan, ahí en el centro neurálgico del imperio azteca. Bueno, fueron bien recibidos, como dijimos delante, hace un rato atrás. Se les dio alojamiento, comida, eh, noticias acerca de lo que era el imperio azteca y su capital Tenochtitlán, ¿ya? Vamos a continuar avanzando. Bueno, los españoles siempre tuvieron la posibilidad de contar desde un comienzo con valiosa información sobre cuál era la situación política que imperaba entre los distintos pueblos que habitaban ahí el Valle de México, ¿ya? Y que estaban sometidos a los tributos aztecas, ¿ya? Por eso también los españoles pudieron llegar rápidamente allá, porque se acompañaron de estos pueblos que tenían rivalidades con los aztecas. Bueno, el afán de Hernán Cortés era básicamente, su idea era avanzar a la capital azteca, apoderarse de sus riquezas. Bueno, con ese fin se dirigió, eh, por supuesto, a Tenochtitlan, este afán, ¿cierto?, de fama, gloria, fortuna. Y como lo dijimos delante, pues, ¿ya? Vamos a repetir un poco de que a partir de siempre de esta a partir de este instante, ¿verdad? Eh, el poderío español, eh, en cuanto, ¿cierto?, a su capacidad de soldado, ¿verdad?, se vio incrementado por los indígenas amigos. Y entonces ellos fueron decisivos a la hora, ¿cierto?, de realizar la conquista en México, ¿ya? Recuerden de que los españoles no conocían el terreno, era accidentado, constantemente existían conflictos entre otros indígenas, sangrientos. Entonces, llegar a la ciudad de Tenochtitlan fue complicado, ¿ya? Bueno, vamos a resaltar esto de que los españoles siempre fueron muy bien recibidos por los aztecas, ¿ya? Incluso los aztecas llegaron a pensar que se trataban de seres de otra naturaleza o seres superiores. Claro, porque los españoles venían de a caballo, venían con armaduras que brillaban con el sol, con casco. Y bueno, los indígenas nunca habían visto un caballo, porque el caballo no es de América, ¿ya? El caballo viene de otras partes del mundo. Por lo tanto, por eso se les consideró incluso seres de otra naturaleza, ¿ya? Bueno, desde entonces, desde que, cierto, Cortés llega a Tenochtitlan en julio de 1520, Cortés inicia una etapa de preparación militar para conquistar, a pesar de este extraordinario recibimiento que tuvo, la idea era conquistar la capital azteca. Esta etapa se va a extender, ¿cierto?, por más de un año ya. Entonces, los españoles van a preparar una, una acción ofensiva en contra, ¿cierto?, de los aztecas y apoyándose con los indígenas amigos. Bueno, el ataque sobre Tenochtitlan se dio con la destrucción de los poblados más cercanos,
se sitió la ciudad, las enfermedades causaron ciertos estragos, la falta de agua, de comida, hacinamiento, hasta que el 13 de agosto de 1521 el imperio azteca quedó sometido totalmente a Hernán Cortés. Bueno, estamos próximos al cierre de la clase. ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy? Hablamos sobre la conquista de México. Este fue un gran suceso donde se va a someter el pueblo mexicano por parte de los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarcó, ¿cierto?, en Centroamérica en 1519 para llegar posteriormente, ¿cierto?, a Tenochtitlan, al territorio azteca. Dijimos que fue recibido por el emperador del momento, Montezuma, quien va a morir lamentablemente en manos de los españoles. Bueno, jóvenes, estamos por cerrada la clase y ustedes saben ya por tradición de que frente a cada sesión hay dos preguntas que deben responder. La primera dice: ¿cómo fue la conquista de México? 2. ¿Qué consecuencias produjo la conquista de México? Bueno, tienen que trabajar estas dos preguntas y yo me despido. Nos vemos en otra sesión. Chao, cuídense.